A continuación, vamos a ver cómo debemos crear asientos predefinidos en la aplicación KaiConta. Los asientos predefinidos son plantillas que vamos a utilizar para introducir los datos de una forma estandarizada, y sus principales ventajas son, por una parte, la rapidez en la introducción de los datos, ya que hemos preconfigurado de antemano pues una serie de cuestiones como cuentas contables, tipos de operación, etcétera, etcétera. Y por otra parte, la seguridad que nos va a ofrecer la utilización de estas plantillas se traduce en que nuestros libros de IVA van a coincidir siempre con nuestros apuntes contables, puesto que de una sola introducción de datos vamos a enviarlas a dos lugares diferentes, por lo tanto el origen siempre es el mismo. Vamos a ver dónde podemos comenzar. En Maestros, plantillos de asientos predefinidos, la aplicación de origen envía ya una serie de predefinidos configurados. Vamos a poder aprovecharlos para no tener que hacerlos desde cero. La forma de incluir estas plantillas y adaptarlas a cada una de nuestras empresas será dentro de cada empresa, acudiendo a archivos, asientos predefinidos o bien el botón de acceso rápido, PRED. Lo que debemos hacer para volcar esta información que tenemos en los maestros a cada una de las empresas es pulsar el botón con la flecha verde y seleccionar cuáles son los asientos predefinidos que deseamos volcar a esta empresa. Una vez que lo hayamos marcado, pulsamos en el validador, el botón con el bisé verde. En este momento ya los tenemos dentro de una empresa. Ahora veremos cómo debemos configurarlos con el fin de adaptarlo a las condiciones particulares de esta empresa en concreto. Bien, pues haremos doble clic sobre cualquiera de ellas y a continuación vamos a ver cómo debemos configurarlo para que tengamos la mayor rapidez de manejo y la mayor información posible. La fecha de entrada debe ser siempre fecha de asiento fijo. Eso va a facilitar que la fecha de entrada coincida siempre con la fecha que hayamos puesto previamente en el asiento, que es el lugar del que vamos a partir. La fecha del valor de factura sí que vamos a dejarla como un dato variable para que podamos incluir en cada momento la fecha que figura en el documento, la fecha real que figura en el documento. Como concepto tenemos varios a elegir. En este caso vamos a elegir pues número de factura más fecha en la línea del apunte acreedor. En este caso en la línea de asiento en la que va a figurar pues la cuenta 400 o 410, por ejemplo. Mientras que en la línea del gasto o en la línea del IVA, lo que vamos a elegir de entre todos los que nos propone es, en este caso, nombre del acreedor. Tenemos una opción en ambos tipos de concepto que, como podéis ver, se llama texto definido por el usuario. Si elegimos esa opción es la más lenta de todas porque nos va a obligar a escribir en cada factura cuál es el texto que deseamos que se incorpore en el asiento contable. Ese es el único que no sería automático, sería totalmente manual. Bien, ya en las líneas de factura debemos preconfigurar, por ejemplo, los tipos de operación. En este caso hemos elegido pues la más común, operación interior sujeta a IVA. En este caso le hemos especificado un 21% de IVA y la cuenta de gasto hemos puesto unas 600, que como no tiene puntito no se va a rellenar hasta la totalidad de los dígitos y por lo tanto tendremos que incorporarla manualmente en cada factura. Si le hubiésemos puesto ahí un 600 punto, por ejemplo, se habría rellenado con la totalidad de dígitos y ya no nos lo va a pedir cuando mecanicemos una factura. En las líneas de factura podemos, por supuesto, añadir más líneas. Podemos modificar la que ya tenemos o eliminarlas.
En el pie de factura, los datos que podemos observar son pues, las cuentas de IVA con las que estamos trabajando, la cuenta de IRPF en el caso de que la necesitemos en una factura en concreto y los datos del total factura. Una vez que hemos revisado y modificado los datos que deseemos, grabaremos la plantilla pulsando el validador verde. Otro modo de añadir plantillas nuevas será uno a uno. Hemos hecho anteriormente un traslado pues masivo, en el que podríamos haber traspasado desde maestros el número de predefinidos cualquiera, todos en su caso. Otra manera de hacerlo es uno a uno. Para ello pincharemos el signo más, como siempre, añadiremos uno nuevo y en esta pantalla de diálogo vamos eligiendo el lugar desde el que deseamos copiar el predefinido. Podemos hacerlo desde maestros, que es desde el lugar en el que lo hicimos antes, o bien desde otra empresa. Y además elegiremos también cuál es el predefinido concreto que deseamos copiar. Una vez seleccionado ese predefinido, lo incorporaremos pinchando estos dos botones, primero la flecha o también haciendo doble clic sobre el predefinido elegido y a continuación el validador verde. A continuación lo que vamos a hacer será configurar ese predefinido adaptándolo de nuevo a las condiciones particulares de nuestra empresa. Vamos a recordar lo que hacemos. Pues lo primero que vamos a hacer es que la fecha de entrada vamos a elegir como fecha de asiento fijo para igualarla siempre a la fecha del asiento, la fecha de entrada de variable como valor de la fecha de la factura para que podamos informar de la fecha real que figura en el documento, los tipos de concepto en el apunte de acreedor y en las contrapartidas, los tipos de operación en el que podremos añadir, modificar o eliminar la línea y los datos de el IVA, IRPF y total factura. Una vez que hemos revisado o modificado, grabamos la plantilla.